La escuela llegó a casa. Hola queridos estudiantes, alumnos y alumnas de nuestra querida comuna. Nuevamente acá el profesor Ernesto Sepúlveda para poder entregarles una clase sobre poesía, una clase para este nivel de tercero medio. Vamos a hablar hoy día de un querido poeta de nuestra tierra, ¿cierto?, llamado Nicanor Parra. Supongo que ustedes alguna vez lo han escuchado. Sabemos, por ejemplo, que es el hermano de otra gran compositora, Violeta Parra. La familia de los Parra es una familia muy prolífica en cuanto al folclore y a la producción artística en nuestro país. Bueno, Nicanor Parra es uno de los poetas más reconocidos, ¿cierto?, en Chile, junto con nuestros nobles poetas, ¿cierto?, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Pero Parra también ha tenido una particularidad muy importante. Él creó una nueva forma de ver y explorar el mundo de las letras y el mundo de la poesía. Él creó esta forma que se llama la antipoesía. ¿La han escuchado alguna vez? La antipoesía es, ¿cierto?, una forma de acercarse distinta a la poesía, una manera rupturista. Pensemos también en qué más saben sobre este autor, de Nicanor Parra. Pensemos, por ejemplo, que es uno de los más destacados poetas de Latinoamérica y el mundo. Nació en la comuna de San Fabián de Alico, en Chillán. ¿Ya? Estudió matemática, física e impartió clases en la Universidad de Chile y en otros liceos de la ciudad de Santiago. ¿Ya? Entonces nosotros vemos esta como especie de dicotomía que hay en Parra. Profesor de matemática, de física aplicada, pero también es poeta y se dedica al mundo del arte. Bueno, ¿cuál es nuestro principal propósito de esta clase? Leer y comprender poemas para interpretar y evaluar su propuesta estética, ¿ya? Conocer la visión de mundo que este autor presenta sobre la vida a través de los poemas. Bueno, tenemos entonces aquí la imagen de don Nicanor Parra, ¿cierto?, haciendo una lectura. ¿Qué se imaginan ustedes sobre él con esta imagen o fotografía? Hagamos el trabajo, ¿cierto?, de realizar una hipótesis. ¿De qué tratará su obra? ¿Cuáles serán los temas que él aborda? ¿Ya? Y además, hacernos la pregunta, ¿qué será o qué es la antipoesía? Probablemente algunos ya han escuchado el concepto. En 1954, don Nicanor Parra publica el libro Poemas y Antipoemas, ¿ya?, donde él acuña este término de la antipoesía básicamente para dar a conocer una forma nueva de acercarse a la creación literaria. Esta forma que tiene que ver con la ruptura de los cánones estéticos, con la ruptura de la forma de hacer poesía. Parra nos dice en uno de sus poemas: antes de mí, la poesía era el paraíso del tonto solemne, hasta que llegó él, ¿ya? Entonces él critica este aire que tienen los poetas, ¿cierto?, que son como una especie de semidioses. Hasta la época en la que él empezó a escribir, ¿cierto?, los poetas eran mirados como personas muy inalcanzables, dueños de una sabiduría particular, ¿ya? Entonces él, este endiosamiento de los poetas hasta el momento, él dice, bueno, los poetas bajaron del Olimpo, ya no están junto a los dioses, sino que están aquí, en la fase terrenal. Y es una de sus principales características en la poesía, ¿ya? Parra utiliza un lenguaje que es muy cotidiano y muy fácil de entender, ¿ya? Él dice que la poesía no tiene por qué utilizar un lenguaje rebuscado, no tiene por qué ser críptica. ¿Qué significa críptica? Significa que es como escondida, como que es difícil acceder a su significado o conocer sus secretos, ¿ya? Él dice que no, que la poesía debe ser transparente y debe estar pensada para cualquier persona que nosotros podamos leer y comprender estos poemas. Bien, miremos entonces o leamos este primer poema que habla específicamente de la antipoesía. Se llama Test. Los invito a disfrutar esta lectura poética. ¿Qué es la antipoesía? ¿Un temporal en una taza de té? ¿Una mancha de nieve en una roca? ¿Un azafate lleno de excrementos humanos, como lo cree el padre Salvatierra? ¿Un espejo que dice la verdad? ¿Un bofetón al rostro del presidente de la Sociedad de Escritores? Dios lo tenga en su santo reino. ¿Una advertencia a los poetas jóvenes? ¿Un ataúd a chorro? ¿Un ataúd a fuerza centrífuga?
un ataúd a gas de parafina, una capilla ardiente sin difunto. Marque con una cruz la definición que considere correcta. Bueno, Nicanor Parra en este poema, ¿cierto?, nos da de alguna forma pistas para poder entender qué significa este concepto que él acuña, que se llama antipoesía. ¿Por qué creen ustedes que él utiliza preguntas para definir la antipoesía? ¿Cuál será el sentido? Porque cuando uno define algo, dice qué es algo, habitualmente lo hace con afirmaciones. La poesía es el tipo de texto que se propone entregar emociones y sentimientos, por ejemplo. Comunicar emociones y sentimientos, que se escribe en verso y estrofas, que utiliza las figuras literarias, etc. Podemos hacer una definición de lo que es la poesía. Entonces Parra se pregunta a sí mismo, ¿qué es la antipoesía? En el fondo este poema es, de alguna manera, bueno, se llama test, ¿cierto? Todos sabemos lo que es un test, es una prueba, ¿cierto? Pero aquí él se pregunta por su propia obra, hace una reflexión sobre lo que él escribe. Y entonces nos invita a cuestionarnos aún más, ¿ya? El uso de preguntas de alguna manera nos da la libertad un poco de acceder a este significado de la antipoesía y de respondernos a nosotros mismos, son preguntas retóricas, ¿ya? Y además porque también nos deja un poco la duda, la antipoesía es un concepto que él creó, ¿cierto? Y que no ha tenido mayores representantes, más que él, ¿ya? Es muy difícil acercarse, ¿cierto?, a la forma en la que Parra hace sus poemas. ¿Con qué actitud entonces crees que un poeta puede, un antipoeta, perdón, puede enfrentar la vida? Él, por ejemplo, para otorgar algunos datos del contexto, estuvo muy influenciado por el espíritu de creación de Vicente Huidobro, ¿ya? Vicente Huidobro también fue un poeta un poquito anterior a Parra, que hace toda una revolución en la poesía e incluso inventa una tendencia que se llama el creacionismo, ¿ya? En el tiempo en que muchos artistas estaban, ¿cierto?, innovando, las vanguardias literarias, ¿cierto?, estaban innovando en las formas de escribir, en las formas de hacer literatura, Parra inventa, ¿cierto?, Huidobro inventa lo que se llama el creacionismo, ¿ya? Vicente Huidobro entonces influencia de alguna manera a Parra con esto de buscar nuevas formas para expresarse. Y además él critica esta solemnidad que tienen los otros poetas de la época, ¿ya? Parra también nos dice en sus propias palabras, ¿ya?, que la antipoesía es una lucha libre con los elementos. Abramos comillas, ¿cierto? Esta es una cita de él. Una lucha libre con los elementos. El antipoeta se concede a sí mismo el derecho a decirlo todo, sin cuidarse para nada de las posibles consecuencias prácticas que puedan acarrearle sus formulaciones teóricas. Resultado: el antipoeta es declarado persona no grata. Es esa precisamente la finalidad última del antipoeta: hacer saltar a papirotazos los cimientos apolillados de las instituciones caducas y anquilosadas. Cierra las comillas. Esas son palabras de Nicanor Parra para definir el rol del antipoeta. Es decir, él busca incomodar con su poesía. Él busca romper estructuras, romper esquemas, ¿ya? Veamos entonces el siguiente poema y los invito a leer, ¿cierto?, este poema que se llama Último Brindis. Tratemos de dilucidar a través de este poema cuál es la visión que el autor tiene de la propia vida. No de su vida propia, sino que de la vida en general, del mundo. Tal como decíamos en alguna clase anterior, la visión del mundo. Bien, el poema se llama Último Brindis. Primera estrategia que tenemos que utilizar: realizar predicciones o hipótesis sobre el contenido. Si se llama Último Brindis, ¿de qué tratará o de qué posiblemente nos va a hablar este poema? Pensemos. Bien, Último Brindis, Nicanor Parra. Querámoslo o no, solo tenemos tres alternativas: el ayer, el presente y el mañana. Y ni siquiera tres, porque como dice el filósofo, el ayer es el ayer, nos pertenece solo en el recuerdo. A la rosa que ya se deshojó, no se le puede sacar otro pétalo. Las cartas por jugar son solamente dos: el presente y el día de mañana. Y ni siquiera dos,
porque es un hecho bien establecido que el presente no existe sino en la medida en que se hace pasado, y ya pasó, como la juventud. En resumidas cuentas, solo nos va quedando el mañana. Yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca, pero que es lo único de lo que realmente disponemos. Bien, a través de esta lectura, don Nicanor Parra, ¿cierto?, nos habla sobre esta percepción de la vida, sobre el tiempo. Si el poema, ¿cierto?, se llama Último Brindis, ¿ya? ¿Cómo relacionamos el contenido del poema a este título? ¿Ya? Último habla del final, ¿ya? Y el brindis generalmente es una situación de jolgorio, ¿cierto? O cuando alguien quiere felicitar a alguien, ¿cierto? Uno se pone en la mesa y dice, voy a hacer un brindis por mi papá que cumple años, por ejemplo. ¿Ya? Voy a hacer un brindis por mi hermano que salió de la universidad, por mi hermana que se tituló, no sé, ¿ya? Entonces uno hace brindis en esas situaciones. Y él nos habla del pasado. Y él dice que del tiempo, perdón. Y él dice que es el último brindis. ¿Cómo relacionamos entonces este título al contenido del texto? Ya tenemos que el contenido del texto nos habla de cómo el tiempo va pasando irremediablemente. Y nos dice, tenemos tres alternativas, el pasado, el presente y el futuro. O el mañana, dice él, ¿ya? Entonces dice que el pasado ya no está. Entonces solamente nos quedan dos cartas por jugar, ¿ya? Entonces, de alguna manera, él habla sobre el paso del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, se dieron cuenta que aquí hay, bueno, como en todo poema, hay muchas figuras literarias, pero hay una que es fundamental, que se llama la paradoja. ¿Recuerdan lo que es una paradoja? Bueno, para los que no recuerdan, una paradoja son versos, ¿cierto?, en los cuales se proponen dos cosas o dos enunciados que aparentemente se contradicen, ¿ya? ¿Cuál es la paradoja que existe en este poema? ¿Ya? El ayer, el presente y el mañana. Y ni siquiera tres, dice. ¿Ya? Que tenemos tres alternativas y después nos dice y ni siquiera tres. ¿Ya? Entonces, de alguna manera nos invita a que podamos reflexionar sobre este contrasentido, que es el paso del tiempo, ¿cierto? Y que de alguna manera nosotros decimos tenemos tres alternativas, el pasado, el presente y el futuro, pero él dice en realidad no son tres, ¿ya? Y luego más abajo le dice en realidad ni siquiera son dos, ¿ya? Entonces él va dando razones de por qué en el fondo lo que disponemos realmente es el futuro y por qué debemos pensar en él, digamos, más que en el presente, ¿ya? Otra cosa importante que tenemos que resaltar de este poema es el efecto que produce esta contradicción. ¿Qué efecto nos produce esta contradicción al leer? ¿Ya? Nos produce un efecto de alguna manera de confusión y de tratar de entender cuál es el razonamiento del poeta para hablarnos sobre el paso del tiempo y por qué en realidad, según su visión, es mejor preocuparse de lo que viene, ¿cierto?, más del futuro que del presente, porque el presente es ahora y ya pasó, como dice. Y porque el pasado ya no se puede cambiar. Entonces, de alguna manera nos adentramos en esta visión de mundo a través del uso de un tópico literario, ¿ya? El tópico literario que se utiliza aquí se llama fugit irreparabili tempus. ¿Qué significa esto en latín? Que suena bastante extraño, ¿no? Significa que el tiempo pasa rápidamente, la fugacidad del tiempo y que es irremediable, ¿ya? No se puede cambiar, ¿ya? Entonces, este tópico literario, la mayoría de los tópicos literarios tienen nombres en latín, ¿ya? Se llama fugit irreparabili tempus, ¿ya? Lo cual significa entonces que el tiempo pasa irremediablemente. Y este es el tópico, ¿cierto?, que nos presenta el poema. Y a través de este tópico nos explica, ¿cierto?, el tema del poema. Cómo esta idea de que el tiempo pasa irremediablemente nos habla de la visión que tiene Nicanor Parra, la visión de mundo, la visión de la vida que tiene Parra, o que tiene el hablante lírico en este caso, de cómo pasa el tiempo. Ustedes, por ejemplo, ¿se imaginan entonces a quién apela el hablante lírico? ¿A quién le habla el hablante lírico? Podríamos hacernos esa pregunta. Intenten pensar un poco. ¿A quién se dirige el hablante lírico en estos versos?
Bien, se dirige a las personas de mayor edad, personas que ya han experimentado el paso del tiempo y que ya la juventud no los acompaña. En la medida en que se hace pasado, dice, y ya pasó como la juventud. ¿Ya? Entonces ahí, irremediable, o sea, nos dice que nos está hablando a personas mayores. Explica, por ejemplo, ¿ustedes saben lo que es una analogía? Bien, una analogía es una comparación entre dos objetos, ¿ya? Una comparación que se le puede dar un significado. Fíjense acá, ¿cuál será la analogía presente aquí? Es decir, ¿cuál es esta comparación entre dos objetos, y no solo objetos, sino que entre dos realidades, las cuales se le otorga de alguna manera un sentido? La analogía aquí tiene que ver con la rosa, ¿ya? El objeto es la rosa y compara entonces el tiempo, el paso del tiempo, con la rosa que se deshoja. Para aquellos que tenemos un conocimiento un poco más de la poesía y del mundo de la poesía, también incluso podemos hacer una intertextualidad. Si no recuerdan qué es ese concepto, la intertextualidad es el diálogo que se da entre textos, ya sea de la misma época o del mismo autor, o bien de distintas épocas. En este caso, yo esta alusión de la rosa la relaciono, hago la relación intertextual con un poema del siglo XVII que se llama A una rosa, que es de Góngora, ¿ya? Y Góngora habla de A una rosa y habla del paso del tiempo. Entonces probablemente Parra leyó en algún momento Góngora y utilizó la misma analogía. Podría ser una dimensión de la interpretación de este poema. Además, podemos decir, ¿cierto?, que la comparación o analogía se hace con la rosa. Nos pertenece solo en el recuerdo. A la rosa que dice, el ayer es el ayer, nos pertenece solo en el recuerdo. A la rosa que ya se deshojó, no se le puede sacar otro pétalo. Así como el tiempo que ya pasó, no se puede volver atrás. Última pregunta para terminar el análisis de este poema. ¿Con qué actitud se refiere el hablante lírico al futuro? Pensemos. La actitud que él toma dice relación con una actitud positiva. Él brinda por el futuro y dice, solo nos va quedando el mañana. Yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca, pero es lo único de lo que realmente disponemos. En el fondo él piensa, ¿cierto?, en el futuro y que lo que hoy día uno siembre, ¿cierto?, lo cosechará el día de mañana. Un poco para seguir con la metáfora. Bien. Podemos entonces nosotros dedicarnos ahora un poco a el análisis, ¿cierto?, de un último texto de don Nicanor, para dejarles una actividad que ustedes realicen en sus casas. Veamos. Nicanor Parra, ¿cierto?, nos muestra este pequeño artefacto, ¿ya? Los artefactos de Nicanor Parra son dibujos, poesía gráfica, ¿ya?, que incluye un dibujo y un componente verbal, ¿cierto?, un verso o alguna frase. Parra tiene muchos artefactos, muchos, ¿ya? Son a veces estos artefactos que él hace dentro de su innovación poética, muchas veces tienen que ver con objetos, a veces tienen que ver con instalaciones en lugares, en fin, él, me parece que alguna vez hizo alguna exposición con sus artefactos, ¿ya? Bueno, revisemos ¿ya? Quiero contarles algo antes de eso. El personaje que aparece acá, este es un personaje que aparece en muchos artefactos de Nicanor Parra, ¿ya? Se llama Mr. Nobody. ¿Qué significa eso? El señor nadie, ¿ya? Don Nadie, por decir así. ¿De dónde sacó esta idea Parra de ponerle Mr. Nadie, señor Nadie, a este corazoncito que aparece ahí? ¿Ya? Él, en el año 1976, ¿cierto?, hubo una campaña de carácter político en Estados Unidos, específicamente, si no recuerdo mal, en Washington, en esa ciudad de Estados Unidos. Y esta campaña decía o llamaba a votar por Mr. Nobody, es decir, señor Nadie, vota por nadie. Ellos llamaban a votar a no votar, digamos, a los
candidatos que aspiraban en ese momento a la Casa Blanca. Y de ahí, ¿cierto? Parra saca esta idea y la toma y crea al señor Nadie, que es este monito que aparece, ya este como corazoncito con manos y pies y ojos. Y él lo toma porque dice, en realidad, nadie tiene la respuesta, nadie conoce todo, nadie siempre tiene una palabra acertada, en fin, ya es un juego muy interesante que él hace. Veamos entonces este artefacto. La respuesta del oráculo. Hagas lo que hagas, te arrepentirás. De alguna manera, el mensaje que nos entrega Parra tiene que ver con un sentimiento que la mayoría de los seres humanos pasamos, el arrepentimiento, la culpa por hacer algo. Entonces, el oráculo. ¿Recuerdan lo que es un oráculo? De alguna manera, esto viene de los griegos, ¿ya? Y el oráculo, ¿quiénes consultaban al oráculo? Quienes querían saber del futuro. Y según la cultura griega y la cultura clásica, el oráculo jamás se equivocaba. Entonces la sentencia del oráculo en este caso es que cualquier acción que tú puedas hacer, siempre puede haber un grado de arrepentimiento, ¿ya? Entonces nos llama a reflexionar sobre la culpa, sobre por qué sentimos arrepentimiento a veces los seres humanos, por qué sentimos culpas, de dónde viene ese sentimiento, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo podemos relacionar, para ir cerrando, cómo podemos relacionar la respuesta del oráculo, ¿cierto?, con el poema anterior y con el primer poema? Parra nos muestra una visión de la vida bastante crítica, en la cual habitualmente nos hace reflexionar sobre los sentimientos humanos. Te invito a que realices una actividad en tu casa. Te invito a que puedas buscar y compartir en tus redes sociales, en la red que tú prefieras, Instagram, Facebook, ¿cierto?, o a través de tu foto de WhatsApp, uno de los artefactos de Parra. Búscalos. Artefactos de Nicanor Parra. Aparecen muchísimos. Tú los puedes buscar como imagen, lo descargas y compártelo en una historia, compártelo como una foto, o si te gusta mucho, como una foto de perfil, y ve qué reacciones tienen tus amigos y tus contactos según estos artefactos. Hay muchísimos y tú puedes elegir alguno que represente también tu mirada sobre la sociedad y tu mirada crítica. Espero que te haya servido esta clase sobre este gran poeta Nicanor Parra y sobre cómo nosotros podemos analizar poesía y otorgarle un sentido. Eso, muchas gracias. Hola, queridos estudiantes, queridos y queridas alumnas y alumnas. Esperando que estén todos súper bien en sus casas, junto con sus familias estamos acá nuevamente para entregar un contenido. Esta clase va dedicada exclusivamente a los alumnos de cuarto medio, ¿ya? Donde vamos nosotros a revisar, ¿cierto?, en qué consiste el temario de la nueva prueba, ¿cierto?, de transición, como se ha dado en llamar, ¿cierto?, la nueva prueba de admisión transitoria de comprensión lectora. Esta es una prueba obligatoria. Hasta el año pasado, ¿cierto?, la PSU se mantenía como una prueba obligatoria lenguaje, matemáticas y las optativas. Bueno, este año, ¿cierto?, la prueba también de comprensión lectora es obligatoria y está adecuada y modificada según, ¿cierto?, los criterios que vamos a ver a continuación. Bueno, Demre, ¿cierto?, hizo este instrumento elaborado básicamente con bajo ciertos criterios. Atendiendo también un poco a la contingencia, esta prueba ya estaba un poco de antes, visto que iba a haber una transición para ver el mecanismo de admisión a la educación superior, pero también nosotros sabemos, ¿cierto?, que hay voces del mundo educativo, profesores, estudiantes que tenían ciertos reparos con la prueba de selección universitaria, ¿cierto? Entonces, atendiendo un poco a eso, esta prueba va a ir cambiando y va a ir cambiando en la medida del tiempo la admisión a la educación superior. Entonces nosotros vamos a analizar y vamos a ver cuál va a ser el temario específico para lenguaje y comunicación, qué cosas van a entrar y además cuáles son los criterios, por cómo se decidió realizar esta prueba y ustedes van a ver a continuación. El primer criterio que utilizó el DEMRE tiene que ver con pertinencia, relevancia y equidad, ¿ya? Es decir, hacer una prueba que más o menos tenga o mida habilidades que todos los estudiantes puedan adquirir en sus liceos o colegios. La implementación progresiva de las bases curriculares.
este año 2020 correspondía, ¿cierto?, implementar y se implementó las nuevas bases curriculares desde tercero y cuarto medio, ¿ya? Nuevas bases curriculares de séptimo a segundo medio y hasta de tercero y cuarto medio, ¿ya? Entonces, también está acorde con ese cambio. Y el ajuste curricular, ¿cierto?, que se hizo, que entra en vigencia el año académico 2019 para los niveles de tercero y cuarto medio. Y por otra parte, también esta prueba se ha hecho en base a la priorización curricular, la priorización de contenidos que ha hecho el Ministerio de Educación por este tiempo especial, ¿cierto?, este tiempo de pandemia donde las clases han sido suspendidas. Entonces, el Ministerio de Educación ha hecho una priorización de objetivos, es decir, cuáles son los objetivos más relevantes que los alumnos puedan tratar en sus casas. Y esta prueba también está diseñada en base a ese criterio. Podemos también decir, ya entonces, cuáles son, a través de este cuadrito que tenemos acá, los distintos textos y contenidos que mide esta prueba. Bueno, esta prueba es una prueba de comprensión lectora. Por lo tanto, lo que mide son estrategias de lectura. Las estrategias de lectura son procesos cognitivos que uno pone al servicio de la comprensión de un texto. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a distintos tipos de texto, tenemos que, dentro de las habilidades académicas, ¿cierto?, nos enseñan que tenemos que tener una estrategia de lectura. Una estrategia para rescatar la información textual, una estrategia para inferir, estrategias para criticar o para hacer un juicio de valor sobre el texto, etc. ¿Ya? Entonces, las estrategias lectoras se agrupan, ¿ya? Todas las habilidades que incluyen estas estrategias se agrupan en tres grandes grupos, valga la redundancia, ¿ya? Rastrear y localizar es un primer nivel de habilidades, relacionar e interpretar y evaluar y reflexionar. Bien, ¿qué tipos de textos son los que a nosotros nos van a salir dentro de la prueba? Textos literarios, no literarios y provenientes de los medios de comunicación. Dentro de los textos literarios vamos a encontrar narraciones. ¿Qué nos van a pedir cuando nosotros nos pongan un cuento, un fragmento de una novela o un microcuento? ¿Ya? ¿Qué nos van a pedir? Una fábula quizás. ¿Qué nos van a pedir? Por ejemplo, identificar el o los conflictos de la historia, la relación que hay entre los personajes, cómo se relacionan, cuáles son sus motivaciones, qué dicen, qué se dice de ellos, qué dice el narrador sobre ellos, etc. ¿Ya? La relación de un fragmento con el total de la obra. También nos van a pedir cuál es la influencia del narrador en el relato. Nos van a pedir, por ejemplo, en algunas preguntas, identificar símbolos, tópicos literarios, características de los personajes tipo, ¿ya? Personajes tipo que son de alguna manera aquellos personajes que tienen una característica que se va dando de manera progresiva, ¿cierto? O se va manteniendo en el tiempo. Por ejemplo, el personaje tipo del villano, el héroe, el avaro, el pícaro, el seductor, son personajes que aparecen, que no es un solo personaje, sino que es un tipo de personaje que va apareciendo en distintas obras, en distintas épocas, ¿ya? Además, el modo en cómo se presentan las creencias, los prejuicios, los estereotipos y el efecto que producen ciertos recursos literarios en la narración. Sobre todo eso nos van a preguntar respecto de los textos narrativos. Ahora respecto de los textos y de las obras dramáticas, ¿ya? Nos van a pedir, ¿cierto? Dentro de las obras dramáticas, ¿ya? Que también son textos literarios, estas obras que se escriben en diálogo, que tienen personajes, acotaciones, que representan un conflicto de la vida de los seres humanos, ¿ya? Dentro de los textos literarios nos van a decir, bueno, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es el motor de los textos dramáticos, ¿ya? Las obras de teatro se mueven en base a un conflicto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el conflicto humano que se presenta en este diálogo? Eso podría ser, por ejemplo, una pregunta, ¿ya? Los personajes principales, cómo evolucionan, cuál es la relación con los otros personajes, etc. Análisis de personajes. Análisis de símbolos, tópicos literarios y características de los personajes tipo. Los personajes tipo, entonces, no solamente son de las narraciones, sino también pueden estar en las obras dramáticas. El modo en el que se presentan los prejuicios, las creencias, la atmósfera de la obra. Nos podrían preguntar sobre la atmósfera, cómo se construye la atmósfera a través de diálogos, monólogos, y el aporte de los elementos propios de la puesta en escena,
Por ejemplo, si nos dicen que la acción se desarrolla en un bosque y para eso hay que tener tales y tales elementos, ya, eso también de alguna manera aporta a la lectura del texto. La lectura de las acotaciones, que son estos paréntesis que están antes de los diálogos o de manera general en la parte de arriba, ¿ya? El lenguaje acotacional, ¿ya? Y otros elementos propios de la puesta en escena, vestuario, escenografía, etc. Ustedes saben que en este tipo de pruebas a veces se incluyen imágenes, ¿ya? Entonces, probablemente si nos ponen a lo mejor una imagen de una obra, de una puesta en escena de una obra teatral, más el texto dramático, y eso también se puede complementar, ¿ya? Ese va a ser el direccionamiento que se le va a dar a ese tipo de texto. También nos va a medir la capacidad, ¿cierto?, de aplicación de estrategias lectoras, que son estas tres que tenemos ahí, a través de los textos no literarios. Textos no literarios que con finalidad expositiva, es decir, que buscan exponer o informar sobre un tema, y textos no literarios de finalidad argumentativa, que buscan convencer o persuadir a los receptores o a los lectores sobre un tema determinado, ¿ya? Bueno, para hacer una aclaración y una diferencia un poco mayor, aparte de la finalidad, los textos expositivos siempre son o buscan la objetividad. Tienen un lenguaje claro, preciso, ¿ya?, formal. Y los textos argumentativos también tienen un lenguaje formal, con precisión, ¿cierto? Pero no buscan objetividad, porque presentan las ideas que tiene cada persona y los fundamentos. Por lo tanto, estos textos son en sí mismos subjetivos, ¿ya? De estos dos tipos de textos que son no literarios, ¿de qué nos van a preguntar? Por ejemplo, ¿cuál es la tesis de un texto? ¿Cuáles son los argumentos que la sostienen? O las informaciones o respaldos. Todo eso responde a los textos argumentativos, ¿ya? Los recursos emocionales que presenta el autor, ¿ya?, que son recursos persuasivos, así como lo vimos en alguna clase anterior con el tema de la publicidad, también lo vemos en general en los textos argumentativos o los discursos argumentativos, ¿ya? ¿Qué recursos se utiliza para persuadir? ¿Qué fallas hay en la argumentación? Estas fallas o mala formulación de argumentos se llaman falacias argumentativas. Y esto también debemos estudiarlo para la prueba, ¿ya? El efecto que producen los modalizadores, ¿ya? ¿Qué son los modalizadores discursivos? Entonces, estas palabras, ¿cierto?, que nos permiten identificar la postura del autor frente a lo que está diciendo. Modalizadores discursivos, entonces. Además, la forma en la que se organiza el texto, ¿ya?, la intención que utiliza el autor, ¿ya?, la intención que tiene, pero la intención con la que ocupa recursos de lenguaje, por ejemplo, las figuras literarias, o cuando se emplean distintos recursos léxicos, como lo que hablábamos delante de los modalizadores. ¿Cuál es la intención que tiene el autor al utilizar eso? ¿Cómo es el tratamiento del tema y de la veracidad de la información? Y además la presentación de ideologías, creencias, puntos de vista. Es decir, cómo también a través de estos textos, por ejemplo, sobre todo los textos argumentativos, también podemos darnos cuenta de una visión de mundo del autor. Y finalmente, tenemos los textos que provienen de los medios masivos de comunicación, ¿ya? Los propósitos explícitos e implícitos que tienen estos textos, ¿ya? Las estrategias de persuasión que utiliza, el uso del humor, la presencia de estereotipos, la apelación a los sentimientos, etc., ¿ya? Recuerden que muchos de los textos provenientes de los medios de comunicación se traducen en publicidad y propaganda, que también tienen una finalidad argumentativa. Los efectos causados por los recursos no lingüísticos, ¿cierto?, los diseños, los gráficos, las distintas expresiones que se utilizan, etc. La influencia que tiene en el contexto sociocultural, es decir, que aparezca una cierta publicidad en un contexto determinado, ¿ya?, tiene un sentido. Siempre los textos, ya sean publicitarios, argumentativos, expositivos o literarios, están muy relacionados con su contexto de producción. Es muy importante eso, ¿ya? Y obviamente los criterios de evaluación de las evidencias para sostener argumentos. Es decir, yo evalúo la fuente, evalúo el respaldo, de dónde proviene la información. Bueno, algo que se nos había olvidado explicar es que también se van a incorporar preguntas de vocabulario insertado, ¿cierto?, en estos textos. Vocabulario o léxico contextual. Cómo reemplazamos una palabra por una que sea un sinónimo, pero no necesariamente un sinónimo directo, sino que un sinónimo que tenga concordancia o que no cambie, no altere el sentido de la oración, ¿ya? Entonces,
el sentido que adquieren las palabras seleccionadas en el contexto oracional, en el contexto en el que están, y además la sustitución léxica. Bien, entonces, para finalizar, ¿qué estrategias y habilidades lectoras nos van a evaluar? ¿Qué es esto de las habilidades lectoras para aquellos que no están interiorizados con este tema? ¿Ya? Las estrategias lectoras van a traducirse en habilidades, y las habilidades se van a agrupar en tres grandes grupos. El primero es rastrear y localizar, ¿ya? Es decir, comprensión literal, lo que está explícito, rescatar la información textual, demuestra la comprensión del texto mediante la selección y organización de su contenido. Relacionar e interpretar, cómo nosotros interpretamos el texto y accedemos a significados implícitos, que no están textuales, ¿ya? Los lectores y las lectoras demuestran la comprensión del texto otorgando sentido a las relaciones entre diferentes partes del texto, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se relaciona el párrafo 1 con el párrafo 3? ¿Qué relación tiene el 3 con el 4? Esa es una pregunta muy típica de las preguntas de las pruebas de comprensión lectora, ¿ya? Y además los componentes del texto que se han de relacionar pueden estar ubicados en diferentes partes del texto o contiguos, ¿ya? Y la última grupo de habilidades, ¿cierto? Está en evaluar y reflexionar, que son habilidades de carácter crítico reflexivo. Ya, esto, rastrear, localizar, relacionar, interpretar, evaluar, reflexionar, están en un orden, digamos, ascendente en cuanto a la complejidad, ¿ya? Y obviamente el conjunto de estas habilidades son las que nos otorgan la comprensión lectora, son las que componen la comprensión lectora. El conjunto de estas tres habilidades no son por separado, ¿ya? Evaluar y reflexionar, ¿cierto? Los lectores demuestran comprensión del texto estableciendo relaciones críticas entre el texto, su contexto, la posición que tiene el autor, etc. Las valoraciones, los elementos que tienen que ver con la postura personal. Además, podemos establecer algunas relaciones de intertextualidad, evaluar el registro, evaluar la pertinencia de la información, etc. Veamos algunas de estas habilidades. Entonces, en el grupo de rastrear y localizar vamos a tener la habilidad de identificar, reconocer información, elementos, conceptos, ciertos procedimientos de orden textual, lo que está explícito. Relacionar e interpretar tiene las siguientes habilidades: relacionar, sintetizar, que es determinar la idea central o resumir, relacionar entre dos o más partes del texto, inferir, derivar una conclusión propia en base a los conocimientos previos, e interpretar, determinar la función o finalidad de un texto, ¿ya? En el caso de interpretar, ¿cierto? Está, para efectos de esta prueba, esta habilidad está definida, ¿cierto? Solamente el contenido del texto y no a lo extratextual, ¿ya? Porque los objetivos de aprendizaje, ¿cierto?, que nosotros tenemos en los planes y programas está referido a la interpretación literaria. En cambio, el interpretar acá está referido a determinar cuál es la función o finalidad de un texto, es decir, dentro del contenido del texto y no como interpretación propia. Finalmente, las habilidades evaluar, reflexionar, ¿cierto? Está la habilidad evaluar, que es formular un juicio valorativo con relación a la información presente en el texto, al propósito, a la forma, etc. La posición del emisor, a su intencionalidad. Entonces, lo que tenemos acá, ¿cierto?, en evaluar son preguntas reflexivas, pero que van a ser evaluadas a través de la modalidad de la selección múltiple, ¿ya? Aquellos contenidos que no pueden ser evaluados con selección múltiple, o sea, esa habilidad no va a ser evaluada si no es con selección múltiple, no hay preguntas de desarrollo, ¿ya? Bien, en resumen, este cuadrito nos muestra cuántas preguntas va a tener la prueba y cómo se van a concentrar. De todos estos textos que dijimos, textos literarios, narraciones y obras dramáticas, no literarios, expositivos y argumentativos, y los provenientes de los medios de comunicación, ¿cierto?, van a tener preguntas de comprensión y preguntas de vocabulario. Las preguntas de comprensión, que están relacionadas a estas tres estrategias lectoras, van a tener 52 preguntas. La prueba en total, ¿cierto?, va a tener 65 preguntas. Esa es una innovación, son menos que las 80 que eran antes, ¿no? Tenemos 65 preguntas, 52 de las cuales pertenecen al 80%, van a ser de comprensión,
simboliza o representa el 80% de la prueba. Es decir, nosotros tenemos que trabajar las estrategias lectoras y las habilidades de lectura para poder dar cumplimiento a esto. El 80% de la prueba son preguntas de comprensión y el siguiente 20% son 13 preguntas de vocabulario contextual. Solo 60 preguntas van a ser utilizadas para el cálculo del puntaje y 5 preguntas son de pilotaje o de prueba. Bueno, espero que les haya quedado claro el temario, ¿cierto?, de la prueba de comprensión lectora y espero que les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias, que se encuentren bien junto a sus familias y a estudiar. Mira que se nos viene la nueva prueba de transición. Nos vemos.